Viendo aquí. Y yo voy a desaparecer de escena por un ratito para que no haya problema con la internet. Un segundo. Eso es. Muy bien. Bien, este es entonces lo que hay que trabajar hoy. Los dos ejemplos que vamos a trabajar hoy están acá. Están en el... no, disculpen, ¿dónde están? Acá. ¿Dónde está? Marketing bancario se llama uno y 9.5. Partamos con el ejercicio 9.5 que se llama determinación de la calidad del vino. Y 9.6. También tienen que descargar la data muestra de vinos y wine quality también, que es la calidad del vino. Estos son los dos datasets que van a descargar para trabajarlo, me refiero para trabajar en el día de hoy. Las preguntas que están acá en los ejercicios 9.5 y 9.6 tienen el mismo estilo de pregunta del certamen, ¿no? O sea, qué es lo que uno espera y la respuesta, cómo yo esperaría que tendrían que darla, mostrando justamente todo el conocimiento que tenga de los clasificadores, por qué usaron ese clasificador, por qué no dicen que es malo, es bueno, todas estas cosas están contenidas justamente en estos ejemplos. Entonces, por favor, cópienlo, está las preguntas y también la respuesta completa, es decir, si no alcanzamos a explicarlo todo, ya lo tienen aquí, ya está listo junto con los comentarios y explicaciones al estilo que yo espero tener justamente cuando tengan que ustedes resolver el taller. ¿Ok? Entonces voy a ir a RStudio porque ya yo lo copié. Perdón. Y les comento mientras ustedes están copiando y descargando la base de datos de qué se trata esto. Acá partimos con el primer ejercicio. Perdón. Aquí está el ejercicio. Ejercicio de determinación de la calidad del bien. Bien, en principio tenemos acá, es un dataset que se llama Wine Quality, que tiene que ver con tipo de vino, o varios tipos de vino realmente. Yo lo voy a cargar para explicarlo sobre la base de la data. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Alguna pregunta? ¿Qué base de datos necesitamos? Se llama así, Wine Quality Red.csv. Gracias. Sí, entonces le pueden descargar acá. Esa es la primera base de datos que necesitan. Vamos a necesitar dos para los ejercicios, los dos ejercicios. Entonces, un poco le explico de qué se trata el tema. El tema es que hay un conjunto de vinos que en realidad son 1599 observaciones sobre los vinos. Consiste en que a los vinos se le mide la acidez volátil, la acidez cítrico, la azúcar residual, los cloritos, si tiene dióxido, digamos, cuánto menos tiene o cuánto no tiene, digamos, de sulfuro, la cantidad de dióxido de sulfuro que tiene, la densidad, el pH, etcétera, el nivel de alcohol, etcétera. Y eso son nuestras, digamos, variables observables, es decir, mientras las variables predictivas, las variables que nosotros usamos para predecir si el vino es bueno o no. Junto con esto hay una variable dependiente que hay que predecir, que básicamente es un puntaje de 0 a 10 que le dan los expertos o los expertos catadores al vino. Entonces tenemos todas las características del vino, más lo que opina una categoría de 0 a 10, donde 0 es el vino más malo y 10 es el vino extraordinario, en principio. Y en realidad hay que tratar de encontrar digamos, un modelo. En realidad decir inteligencia artificial es como demasiado, pero en principio es algo que te permita decidir, que decida por nosotros, solamente dándole estas características que son físicas del vino, que pueda decidir si el vino es bueno o es malo. Y la idea es, digamos, que esta inteligencia artificial, este modelo, reemplace a los catadores y a los especialistas en determinar la calidad del vino. Esa es más o menos la idea. Vamos a decir, si efectivamente logramos construir un modelo que pueda, con esta data, que pueda en principio decirle a los catadores, bueno, estupendo, bien por su trabajo, pero ya no lo necesitamos. Esa sería la mala, digamos, ¿no? Bueno, hay muchas inteligencias artificiales que van a reemplazar algunos trabajos y veamos si con esta data nosotros podemos reemplazar a los catadores de vino. Esa es como una de las ideas. Entonces,
No es que uno disfrute con esto, sino simplemente queremos saber si el modelo funciona o no. Nada más. Entonces, la idea es construir un diagrama de dispersión. La primera pregunta, construye un diagrama de dispersión usando los componentes principales y dé color a los puntos de acuerdo al valor de la variable dependiente, que es la calidad del vino, y comente lo obtenido. Y segundo, se requiere construir un clasificador que permite evaluar la calidad del vino a partir de los datos objetivos, es decir, datos físicos, es decir, una inteligencia artificial que reemplaza el juicio del experto. Construye el clasificador e indique por qué deberíamos confiar en este clasificador o no confiar, o podemos confiar totalmente o parcialmente. Esa sería como la idea. ¿Se queda claro más o menos de qué consiste el problema? Ya, ok, supongo que sí. Sí, profe. Sí, todo Sí. bien, profe. Bien, ok, bien. Pero bueno, ya cargamos entonces la data, que era lo que queríamos hacer, y echamos una mirada a la data. Y una de las cosas que vemos es que todos los valores en principio están malos. ¿En qué sentido no que estén malos, sino que se supone que son todos números y está puesto como carácter? Y el quality, que es la clasificación, está puesto como entero. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente convertir todas nuestras variables a numéricas. Ahora, esto puede suceder porque R interpreta, o Python, si vamos a usar Python, también interpreta las variables de acuerdo a ciertos criterios en principio, y no necesariamente cuando uno carga la data está cargada de la manera que uno quiere. Entonces, por lo tanto, hay que fijarse antes de comenzar a hacer el trabajo de qué categoría, o sea, de qué clase son nuestras variables para poder aplicar, digamos, algún tipo de herramienta. En principio, como nos piden que tengamos que hacer un análisis de componentes principales, los componentes principales no funcionan con variables que no sean numéricas. Esa es la primera cosa que debemos tener en cuenta. Es decir, y además para clasificar, nosotros necesitamos que la variable target sea de tipo factor o de tipo carácter, puede ser, pero no entera, no en este caso. Cuando vamos a clasificar, cuando vamos a hacer una regresión, necesitamos que nuestra variable sea numérica, pero en el caso de una clasificación, que sea de tipo carácter. Justo la variable que no debería ser carácter o factor es la variable que es entera acá. Entonces lo que vamos a hacer es corregir el problema y lo que hacemos, bueno, definimos acá una n que básicamente es el número de variables, names W, son los nombres del conjunto W, que es el conjunto de variables. -1, ¿por qué? Porque voy a quitar quality y voy a recorrer todas las variables que están acá y las voy a convertir en numéricos menos la última. Por eso es que le quitamos -1. Entonces con eso corremos un ciclo. El ciclo va desde 1 hasta n. Todas las variables se convierten en numéricas. Y la última variable, que es n+1, es decir, sin el 1, que es la última. Perdón, hay algo que no funcionó acá. Lo coloqué donde no era. Ahora sí. La última variable que no es, la convertimos en factor. Y una vez que hacemos eso, volvemos a correr el glimpse que está aquí arriba a ver si se arregló. Entonces vemos que todas nuestras variables son dobles, es decir, numérico, y la última es factor, y ahora podemos proseguir a resolver el problema. ¿Okay? Se entiende que siempre hay que hacer un arreglo a la data inicialmente para saber si están en la clase correcta para poderlo trabajar. Y si nos piden hacer un análisis de componentes principales, todos tienen que ser numéricos, salvo evidentemente la última variable. Bueno, lo primero que hacemos es correr prcom, que es... Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? no me quedó muy claro porque evidentemente la última no tiene que ser... Porque es la variable target. Cuando tú hablas de clasificación, la variable target no debe ser continua, no debe ser numérica. ¿Por qué? Porque tengo que encasillar a la observación en un tipo, darle como una etiqueta. Y la etiqueta debe ser finita, no debe ser numérica. No sé si me entiende. O sea, Sí, si perfecto. fuese una regresión, ahí sí yo tengo que mi variable target debe ser numérica, porque yo predigo números en una regresión. Mientras que en una clasificación yo predigo etiquetas, y las etiquetas son finitas, es decir, etiqueta roja, verde, o etiqueta 1, 2, 3, 4, pero como etiquetas, no como números. O sea, la etiqueta 4. Entonces, por eso la última variable no debe ser numérica, debe ser, si vamos a hablar de clasificación, debe ser tipo factor, para que tenga justamente, ¿qué es lo que hace factor? Que el 5, evidentemente, R lo interpreta como una variable carácter, pero internamente es un número, internamente. Pero se entiende que vamos a clasificar en un conjunto finito de etiquetas, y por eso tiene que ser de tipo factor. ¿Se entiende?
Sí, profe, clarísimo, gracias. Ok. Solo para resumir, regresión, sí, la variable target numérica. Clasificación, la variable target debe ser de tipo factor. Esa es la regla número 1 del ejemplo para poder avanzar rápidamente. Entonces, la segunda regla es que si vamos a hacer componentes principales, yo no le puedo pasar al comando prcon un conjunto que tenga alguna variable de tipo categórica o factor, porque lo primero que te va a arrojar es un error. Entonces, le quitamos la última variable, y eso es lo que hicimos, la última variable para justamente hacer el prcon con todas nuestras variables que sean de tipo numérica en particular. Y vamos a escalar la data. La data la escalamos, ¿por qué? Porque estamos hablando de cosas distintas, ¿no? De densidad, de pH, de ácidos volátiles, de acidez volátil, etcétera, etcétera. Son magnitudes completamente distintas que se miden con unidades distintas. Y por lo tanto, escalamos. Escalar significa restarle la media y dividirlo por la desviación estándar, y eso elimina las unidades. Además, acerca los valores de manera razonable en general. ¿Ok? Bien, entonces hacemos esto, y lo que vamos a hacer ahora, bueno, básicamente es de PR out, lo que salió de acá, vamos a quedarnos con las desviaciones estándar al cuadrado, que son las varianzas. Las varianzas son lo que explica cada componente principal. Lo dividimos por el número total de las varianzas, lo multiplicamos por 100 para que nos dé los porcentajes. Si ustedes hablan qué cosa es A, nos da que el primer componente principal explica el 28.17, el otro 17.51, 14, y así sucesivamente van explicando los componentes principales. Con eso generamos un data frames, que el único objeto de generar un data frame es poder usar ggplot para hacer gráficas. Yo aconsejo siempre hacer esta gráfica. Lo único que ustedes van a tener que hacer es justamente cambiar el nombre de la data para poder aplicar el prcon sobre la data. En este caso, W es el nombre de nuestra data, en este caso. Entonces, por el principio es lo mismo que uno haría, y con esto hacemos una gráfica. Con esta gráfica, la gracia que tiene la gráfica, que hay que empezar a explicar un poco, que nos pide el ejercicio que comente, y aquí están los comentarios, ¿no? Que uno podría tener. Entonces, los comentarios en principio es, primero, que el primer componente principal explica el 28% y el segundo el 17.15%. Bien, cuando uno mira las etiquetas acá, se da cuenta de que las etiquetas están muy pegadas en general, y es decir, no hay una separación evidente. Una de las cosas que uno quiere hacer cuando hace componente principal es ver si el problema es separable. ¿Qué significa separable? Que simplemente las clases se puedan ver claramente diferenciadas unas con otras. Entonces, aquí tenemos un problema, porque a duras penas, bueno, la clase que más se separa o que más se agrupa, digamos, entre ellas, me imagino que son las clases 5 y 6, que son la verde y la azul, y así todo ahí no lo hace de manera muy bien. Esto puede ser un problema porque realmente lo que estamos haciendo es tener un problema que tiene una dimensionalidad, en este caso tiene, ¿cuál es la dimensión? 11 dimensiones. ¿Por qué? Porque tiene 11 variables. Perdón, ¿cuántas variables tiene? El W tiene 12 variables, 11 variables independientes que estamos ploteando acá, y más el color, que es la variable 12, que le da el color. Entonces tengo 11 variables que hemos ploteado en un espacio de 2 dimensiones. Y fíjense que la suma de 28 más 17 lo que dan alrededor de 45.68, que dan, digamos, de los dos componentes principales, explican solo el 45.68% de la variabilidad de la data. Y por lo tanto, probablemente el problema no es que sea mala la data, que no se pueda separar, sino que la visualización que podemos hacer en 2 dimensiones no es muy buena. Entonces, eso es lo que queramos decir acá, que básicamente las 6 y 7 son lo que mejor, o las 5 y 6 es lo que mejor se ve. Aquí está equivocado, creo que ustedes tienen 5 y 6, no estoy muy seguro. Arréglenlo si lo tienen, las 5 y 6 es lo que mejor se ve. De acá, en principio, el resto no se ve mucho, ¿no? O sea, como que se ve muy complicado el tema. Entonces, esos son los comentarios. La figura muestra lo que, o sea, más o menos los comentarios que uno esperaría de la figura, que simplemente explicar cuánto explican, valga la redundancia, el componente principal 1 y el componente principal 2, y si efectivamente la etiqueta o el color se ve claramente que se agrupan, que haya separación de grupos por etiquetas. Como que los vinos acá están mezclados, las clases de los vinos están muy mezcladas.
Bien, ahora ya con eso terminamos la primera pregunta. No sé si quedó claro qué es lo que hay que comentar, etcétera. Y pueden usar esos mismos comandos para hallar componentes principales, en principio, o a menos que se pidan más cosas de componentes principales, digamos. Que, por ejemplo, que se pida un biplot o algo en particular. Este sería como el diagrama de dispersión con los componentes cada uno en general. La segunda pregunta es, se requiere construir un clasificador que permite evaluar la calidad del vino. Eso es lo que queremos construir, un clasificador. Esa es la segunda parte del problema. La pregunta que uno debe hacerse ahora es si efectivamente cuántas etiquetas tenemos para el vino. Según esto, las etiquetas están entre 0 y 10, por lo tanto no es un problema binario, no es un problema de tipo 0-1, sino que hay más etiquetas que hay que clasificar. En este caso, la regresión logística no nos sirve. Entonces, ¿por qué no nos sirve? Porque la regresión logística solo sirve para clasificaciones binarias, de tipo 0-1, rojo-negro, verde-rojo, qué sé yo, gordo-flaco, llueve-no llueve. Ese es el tipo de cosas que hace una regresión logística. Por lo tanto, la única opción que tenemos hasta ahora de clasificador es usar una regresión multinomial. ¿Por qué? Porque tenemos varias etiquetas. Eso es lo que hay que fijarse para usar una u otra, en principio. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que para hacer una regresión multinomial tenemos que tomar algo como referencia. ¿Por qué? Porque básicamente todas las regresiones nos van a dar resultados respecto a un valor de referencia. Nosotros sabemos que el 8 es la etiqueta que representa el mejor vino y el 3 es la etiqueta que representa el peor vino. ¿Por qué 8 y 3? Si nos habían hablado simplemente de entre 0 y 10. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que vamos a ver cuántas etiquetas realmente tiene la variable quality, que es la variable calidad del vino. Y cuando uno hace unique, se da cuenta que en realidad tenemos, tenemos entre el 3 el mínimo y el 8 es la máxima, ¿verdad? Entre 3 y 8 etiquetas. Quiere decir que en esta muestra que nosotros tenemos de la data no están, digamos, los peores vinos que son 0, 1, 2, y tampoco están los vinos extraordinarios que serían 9 o 10. Están los vinos que regulares de alguna manera, en principio, entre bueno y regular. Son los vinos que están acá, o malo, derechamente 3 es malo, pero no son los más malos en principio. Entonces solamente, ya lo podemos ver directamente aquí también en la gráfica, que no tenemos todos los vinos en esa muestra. Por lo tanto, el peor vino de nuestra muestra es el 3 y el mejor vino es el 8, de acuerdo a lo que dice el texto. Entonces vamos a tomar el 3 como referencia. De alguna forma, cualquier coeficiente que nos salga en el modelo de regresión, si es positivo, significa que el vino va a ir, o sea, ese factor va a contribuir a mejorar con respecto al 3, que es el más malo. Y si es negativo, lo que hace es empeorar la calidad del vino. Entonces, más o menos deberíamos tener, si hubiésemos hecho 8, en principio, lo que sería es básicamente al revés, digamos, cualquier coeficiente que nos diera positivo, estaría como, este es un vino que está tendiendo a mejorar, la calidad 8 inclusive, pero cualquier coeficiente que tienda a ser negativo implicaría, digamos, desmejorar ¿cómo se llama esto? Básicamente la calidad del vino. Entonces, vamos a colocar, repito, como referencia el 3. Podríamos haber elegido el 8 o otro en particular, pero el 3 como un poquito para que sea más claro la referencia. Entonces, repito, para correr la regresión multinomial necesito tener una referencia y vamos a tomar la referencia 3. Para hacer eso, lo que hacemos es una relabel, o sea, una recalificación de los valores que tienen los factores. Y esto se hace así, de esta manera. Y si queremos ver qué es lo que hizo, aplicamos contraste. Contraste nos dice que el 3 es la que tiene el valor 0. ¿Okay? Y los demás van a tener, bueno, el 4 ya va a tener valor 1, 1, 1, todos van a tener, depende de donde estemos analizándolo, pero la referencia sería 3, que es el que tiene valor 0, es el que vamos a tomar como referencia para hacer el modelo. A partir de acá construimos el modelo. El modelo simplemente se llama con multinom, pero tienen que haber cargado librería NNet, si no, no funciona, ¿no? ¿Okay? Para que el modelo aparezca multinomial. Ponemos calidad, o sea, la quality,
el signo de colita de chancho y un puntito para que tome todas nuestras variables y corremos sobre la data acá. Y con esto ya se corrió el modelo, se corrieron 100 iteraciones del modelo. El modelo ya está listo, está dentro del modelo. Vamos a hacer un sumario. El sumario lo guardamos en S, pero S, si uno lo abre, deberíamos ver dos partes, una que tiene que ver con los errores y otra parte que tiene que ver con los coeficientes. Y los coeficientes, ustedes lo que ven acá son coeficientes, todos estos son los coeficientes para el vino de tipo 4 referenciado al vino tipo 3. Por ejemplo, eso es lo que significa este valor. Este sería los coeficientes que corresponden a la regresión multinomial, del 5 referenciado al 3, del 6 referenciado al 3, y así sucesivamente, porque el 3 fue el que se tomó como referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 4, si yo me fijo en el 4, veo que el coeficiente de acidez, de acidez fijo, es menos punto algo, significa que contribuye a ser el vino más malo, porque favorece el denominador en la regresión, que es el denominador acá, es el vino tipo 3. Este también es malo, y este contribuye positivamente. Los residuos de azúcar positivamente, negativamente, y así sucesivamente. No sé si se va entendiendo. Mientras más densidad tenga, en particular este vino, lo que va a hacer es que el vino se vuelve mejor. Si tienes un total de sulfuros de dióxido, entonces va a ser mejor. Pero si Pero, tiene... profe, ¿Sí te escucho? es que en la densidad el 5 tiene 33, pero el 8 tiene 18, por ejemplo. Disculpa. ¿Estamos hablando del 8? De la densidad, sí, que dijo que como a mayor densidad era mejor, pero el 8 tiene 18, entonces como que no. No es que el 8, a ver, lo que estoy diciendo es que la variable densidad contribuye a que el vino esté en la dirección o sea, cuando estemos hablando del coeficiente con respecto a 8, contribuye a mejorar al vino, que contribuye a recuerden que esto, ¿qué cosa es? Es el logaritmo de la probabilidad de 8 dividido por el logaritmo de la probabilidad, disculpe, dividido por la probabilidad de 3. Lo que estoy diciendo es que density contribuye al 8, contribuye a que mejore el vino. No sé si se entiende. Ah, ya, perfecto, sí. Porque recuerde que es el logaritmo de la probabilidad de 8 dividido por la probabilidad de 3. Entonces, si me sale positivo, significa que la probabilidad de 8 es mayor que la probabilidad de 3. Contribuye a la probabilidad 8, es decir, contribuye a un mejor vino. Entonces, lo que estamos viendo acá es que los signos negativos, como estamos hablando de una fracción dentro de un logaritmo, si el denominador es mayor que el numerador, el logaritmo me va a dar negativo. Entonces contribuye negativamente en el sentido de mala calidad, porque el denominador está relacionado con justamente la variante más mala de vino. Entonces lo que estaba viendo es cuánto contribuye cada uno de estos coeficientes a el numerador. Y el numerador, por elección nuestra, siempre corresponde a un vino mejor, porque nosotros tomamos como referencia el vino más malo. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Sí, qué bueno. Bueno, en realidad no estoy hablando en el aire, deberíamos haber escrito un poco de cosas, pero en principio es eso, es una forma muy sencilla de determinarlo. Ahora, una de las cosas malas que tiene este sumario, que lo habíamos visto en la clase pasada, es que no tiene las estrellitas o los asteriscos que uno le pone para saber si son significativamente buenos o no, o los coeficientes, todas las variables son buenas o no. Estamos hablando aquí que en principio consideramos todas buenas, pero ¿hay alguna mala o no? Bueno, para hacer eso, nosotros lo que generamos es un test de hipótesis, dividiendo cada uno de estos coeficientes por sus respectivos desviaciones estándar. Y estos coeficientes divididos por sus desviaciones estándar tienen aproximadamente una distribución normal. Y a partir de una prueba de hipótesis, que es esta, así que básicamente determinamos los errores de tipo 1, veamos si funcionan, todos los coeficientes son buenos o no. Entonces lo que vamos a ver acá son los p-values para cada uno de los coeficientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se pintaba bien los residuos azucarados o de azúcar, sin embargo, los coeficientes son literalmente en cada caso muy malos, es decir, no se considerarían como influyentes en principio. No sé si me
Se entiende que básicamente son los valores p-value para cada uno de los coeficientes, para cada una de las regresiones en principio. Entonces los coeficientes que estén en el orden de 0.05, menores a 0.05, son los coeficientes que efectivamente contribuyen a esa regresión en general. Entonces uno puede en principio analizar acá si hay alguna pregunta en particular, indique cuál coeficiente contribuye para la clase número 8, entonces o sea, el de los vinos. Entonces, uno tiene que fijarse que efectivamente la acidez contribuye, en este caso negativamente porque el valor es negativo para el coeficiente, pero el número es realmente distinto de 0. ¿Okay? Entonces esta es una manera de determinar qué valores, ese es como el sustituto del asterisco que le pone en la regresión lineal, que en este caso es un poco más trabajosa porque hay que hacerlo para cada una de las etiquetas, porque hay múltiples etiquetas en este caso. En principio no hay ninguna pregunta asociada a determinar qué variable es importante por el momento, y después les voy a mostrar cómo capturar las variables importantes sin fijarse mucho en esto, digamos. Sí, o sea, de manera más automática. Entonces veamos al final cómo yo capturo o puedo capturar variables importantes. ¿Ok? Bien, vamos a usar ahora un paquete que se llama Caret. Es decir, en las clases anteriores habíamos usado casi como un poquito manual el cálculo digamos, del clasificador. Aquí voy a ocupar las bondades que tiene este paquete Caret, que es un paquete hecho para Data Science. Y podemos utilizarlo y básicamente ustedes pueden replicar los comandos que están acá, si no es muy difícil. Entonces carguemos Caret. Pongamos SESIT1 solamente para que las muestras sean parecidas. Probablemente nuestras muestras sean un poquito distintas debido al computador. Y vamos a hacer lo siguiente. Nuestro objetivo ahora es saber si el clasificador que vamos a ocupar, que es un clasificador de tipo regresión multinomial, el mismo que hicimos arriba, este modelo que está aquí arriba, es bueno o no clasificando los vinos. Ese es lo primero que vamos a trabajar. Entonces, para saber si es bueno o no, vamos a dividir nuestra data en un 80% de data training o de entrenamiento y vamos a dejar reservado un 20%. Eso lo podemos hacer con un comando de Caret. Podemos hacerlo directamente usando samples, como lo habíamos hecho anteriormente, pero como el objeto de este ejercicio es mostrar cómo uno lo hace en la práctica y rápido, voy a ocupar lo que ofrece Caret, que Caret es un paquete muy optimizado. Entonces vamos a crear una partición de nuestra data. Lo que se le pasa a este comando create partition es básicamente indicarle cuál es nuestra variable target, decirle que queremos la data dividida en un 80% para los training y dejar reservado unos 20, y eso se hace colocando un paywall a 0.80. Y olvídenos de esta opción, si quieren, básicamente es para que el resultado me salga no en forma de lista, sino en forma de un vector. Pero eso es, ¿por qué? Porque se puede usar de distintas maneras lo que sale. Cuando ustedes hacen esto, lo que van a obtener es un conjunto de números, básicamente. Es un conjunto de números que corresponden a los índices, ¿sí? Estos son los índices. Si ustedes se fijan acá, son los índices aleatorios de los 1599. Acá hay índices que se van a elegir aleatoriamente dentro de Training Indices en particular. Como un 80%, aquí hay distintas valores, ¿no? Ok, en realidad no me interesa mucho el Train Test, pero básicamente es indicar que tengo distintos índices tomados aleatoriamente a partir de la data en particular. Entonces hay un 80% elegido. ¿Ok? Por ejemplo, este eligió el 1181, después el 1183, se saltó el 1182. ¿Por qué? Porque lo eligió al azar, básicamente, en principio. Y con eso voy a elegir, entonces, voy a capturar los datos train, colocando aquí los índices que voy a tomar como training y quitándole con el signo menos los índices para quedarme con la data de reserva. Entonces aquí cargo mi data training y mi data testing. Y aquí ven ustedes que el data test tiene 317 observaciones, mientras que el data train tiene 1282 observaciones. La decisión de tomar 80 o 70 va a depender de ustedes, en principio, si no se dice nada en particular, digamos. Por lo general, repito, como en la práctica siempre se usa el 80 o el 70. Por en principio nada me dice que no ocupe otra magnitud. Es como para tener suficiente dato para hacer el entrenamiento y después probarlo con un 20% en particular.
O sea, no es una regla escrita en piedra, sino que básicamente es una regla de práctica, más que nada. Ahora, hay un tema interesante acá, y es que quiero saber las etiquetas si están bien representadas o no. Si las clases, a partir de ahora lo voy a denominar clases a todas las etiquetas. Está la clase 3, la clase 4, la clase 5. Yo quiero saber si las clases están bien representadas. Es decir, si hay suficientes observaciones para cada clase. Para hacer eso voy a tomar una tabla de los datos train quality para saber cuántos datos si están representados o no. Vemos que de la etiqueta 3 hay 8, de la etiqueta 4 hay 43, pero si quiero las proporciones utilizo esto, que es proportion table aplicado sobre la tabla, lo multipliqué por 100 para que me dé en porcentaje. Y me dice que, por ejemplo, de la etiqueta 3 hay un 0,6%, 3,4% para el 4, 42% para el 5, casi un 40% para el 6 y así sucesivamente. Eso es las etiquetas. Entonces vemos acá un problema que nos va a complicar en la clasificación, que de hecho tiene que ver un poco con el dibujo que tuvimos acá. Ustedes se fijan, la etiqueta 5 y 6, o 5, 6 y 7, básicamente las 5, 6 y 7 son las que más hay. ¿Sí? Se ven que son las que las verdes hasta el azul. Entonces, básicamente, efectivamente, la etiqueta que está en 5, 6 y 7, en particular la 5 y la 6, son las más representadas, mientras que la 3 y la 8 no va a estar bien representadas en nuestra data. Desafortunadamente, eso es un problema de la data, no es un problema nuestro. Es un problema que la data viene de esta manera. Así que, ¿qué podemos ir esperando de nuestro modelo? Que nuestro modelo no va a ser capaz de detectar nada con respecto a los buenos vinos ni a los malos vinos. Solamente va a detectar entre 4, medianamente, yo creo que más va a estar entre 5, 6 y 7, es decir, los vinos regulares. Eso es lo que va a detectar nuestro modelo. ¿Y eso por qué? Porque el modelo no alcanza a entrenarse con la data que tiene con las otras clases. ¿Se entiende? Hasta ahí más o menos, eso es más o menos lo que uno va teniendo ya sin haber hecho el modelo. Vamos a ver que vamos a fallar en la clasificación de estas clases, digamos. ¿Por qué? Porque la data no tiene representación suficientes vinos de esas clases. Y esto va a ser un problema porque va a ocurrir porque evidentemente los vinos de muy mala calidad no es como objetivo tenerlo, y tampoco los vinos extraordinarios o muy buenos se utilizan mucho, tampoco hay que cuidarlos. Entonces, por lo tanto, vamos a tener solamente 15 muestras de ese vino y 8 de los más malos. Mientras que tenemos 545 de uno y 511 del otro, que están muy representados estos vinos acá, 5, 6 y 7. Ok. Vamos a correr el modelo sin más preámbulo nuevamente, pero ahora no vamos a correr sobre toda la data, sino solamente sobre los data train. Lo mismo de arriba, mismo modelo, pero lo vamos a recorrer solo con data train. Ok. Acá vamos a hacer lo siguiente. No nos interesa tanto el sumario como que ahora vamos a enfocarnos en la tabla de confusión. Es decir, cuán bueno es el modelo o no. Entonces, vamos a usar el modelo, vamos a ocupar el comando predict usando el modelo sobre los datos texto, y el resultado lo vamos a guardar en etiquetas. ¿Okay? ¿Qué es lo que son los datos de etiquetas? Son lo que predice nuestro modelo. Si uno abre lo que es etiqueta, labels, lo que vas a obtener son las predicciones. ¿Okay? Si ustedes se fijan, las predicciones así solo de mirada, solo predice 5, 6 y 7, no predice ninguno de tipo 3 o 8. Ven que la mayoría son, no la mayoría, no, prácticamente todos, o todos, no incluye ninguno de esos valores. Quiere decir que las predicciones nunca van a ser buenas para los 8 o los 3. Bien, para hacerlo mejor y compararlo, lo que vamos a hacer es, por si acaso, lo vamos a convertir en factor, si es que no, esto es una seguridad, pero ya sabemos que como están escritos aquí los niveles, ya están en factor, digamos. Si nosotros vemos la clase de los labels, class de los labels, ya sabemos que efectivamente es factor, pero solamente no hay nada malo en asegurarnos, y por eso lo corremos. Realmente no lo necesito, pero es para asegurarnos, para que funcione la matriz de confusión. Confusion Matrix es un comando que tiene incorporado Caret, y ponemos acá lo que arroja la predicción y lo contrastamos con lo que efectivamente tiene los datos texto. Y con eso corremos nuestra matriz. Y aquí vemos que tenemos una matriz de confusión aquí arriba, que es un poquito más rara que la que teníamos antes, ¿no?
¿En qué sentido más rara? Que ahora no es binario, sino que ahora tenemos multietiqueta. ¿Ok? Entonces, en principio, aquí nuevamente lo que está en la diagonal es lo que predice correctamente y lo que no está en la diagonal no, digamos, ¿no? O sea, como fuera de la diagonal lo que predice incorrectamente. Vemos la estadística. Primera es la accuracy, que es básicamente la exactitud del modelo, cuánto realmente predijo. Me da que es 0,58 y que con un 95% de confianza, de intervalo de confianza, siempre voy a encontrar la accuracy entre 0,52 y 0,63. ¿Ok? Entonces eso me está indicando, de alguna manera, que mi modelo no es exactamente el mejor para hacer las predicciones. Es relativamente malo. ¿Por qué? Porque, repito, con una accuracy buena tiene que ser por encima de aproximadamente 0,7, pero por último está por encima de 0,5 y 0,5 es como adivinar, básicamente. Entonces, no es tan malo el modelo en ese sentido, digamos, que las predicciones las hace por encima del tema digamos, del resultado estadístico. ¿Ok? Bien, se va viendo, ¿no? Ok, bien. No había visto no había visto el chatear, pero ya vieron que hay un problema. Se hace con Deplir y efectivamente Glimpse, que es para echar una mirada. Creo que funcionó, me imagino que sí. Perdón si no me había percatado de esto. Ok, bien, hay varias cosas que uno tiene que ver acá y es básicamente analizar la sensitividad, la especificidad fundamentalmente y la balanza accuracy en particular. Por ejemplo, la sensibilidad, en este caso, ¿cómo se interpreta? Ahora se interpreta como la capacidad de capturar la clase que me interesa. Por ejemplo, clase 3. ¿Cuál es la sensibilidad que tiene mi clasificador para detectar la clase 3? Ninguna, 0. Tampoco tiene para determinar la clase 4, pero la clase 5 tiene mayor sensibilidad para determinar la clase 4, disculpe, la clase 5. No, hay alguien más que le dice no. Lo que pasa es que hay un paquete que es el paquete que está indicando que es E1071, que ese paquete que escribió en el chateo también contiene la regresión multinomial, que también es uno de los paquetes importantes. Entonces, el problema que le salió es simplemente que no hay que cargar el NNet primero, library NNet. Es decir, hay que pararse encima nuevamente y volver a cargarlo. Si es que no lo cargaste, evidentemente está acá, pero hay que cargarlo, si no, no funciona. Bien, entonces, lo más probable es que haya dicho sí, que una opción es el E1071 y que es otro de los paquetes que tiene incorporado los clasificadores. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, analizando esto que está acá, a grandes rasgos, me doy cuenta de que mi clasificador es sensitivo para determinar la clase 4 y la clase 5, que son las que están mejor representadas. Y la especificidad, observen que la especificidad, ¿qué significa? Es la clase negativa con respecto, en este caso, si yo me paro en la clase 3, no detecta nada respecto a la clase 3, pero detecta todo lo que no sea clase 3, y por eso me da un 1. O sea, en la clase negativa la detecta, por supuesto, todo lo que no sea clase 3 lo detecta bien, en principio. ¿Okay? Entonces eso es lo que me está indicando la especificidad. No es que sea un clasificador extraordinariamente bueno, sino que simplemente no detecta la clase 3 y por lo tanto todo lo demás es la clase contraria a clase 3, que eso es lo que hace, o la clase negativa respecto a la clase 3. Este nuevamente es 0,99, aproximadamente es un 1 también. Y efectivamente aquí la especificidad no es tan mala tampoco para esto. Quiere decir que hasta ahora me estoy dando cuenta que mi clasificador es bueno solo para determinar vinos de la clase 5 y la clase 6, en principio. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí cómo interpretar lo que está acá o no? Bueno, ahí me dicen. Bueno. Bien, otra de las preguntas que no estaba incluido al principio es lo siguiente. Ya yo tengo un modelo, en principio, que parece ser relativamente bueno solo para determinar la clase 5 y la clase 6. Ahora, en principio, yo tomo una muestra, tienes que cargar esta base de datos, chicos, que básicamente hay que descargarla, es muy rápida porque solamente tiene 3 vinos, o creo son 3 vinos que están incluidos, para los cuales no tenemos etiquetas. Es decir, voy a cargarla, hacemos un glimpse y se da cuenta que tenemos todas las
las variables independientes, pero no podemos etiquetarlo. Sin embargo, este vino ya se lo dimos a los, digamos, a los expertos, y los expertos nos dicen que los 3 vinos son de clase 6. Ya que nuestro modelo es relativamente bueno, clasificando clases 6 y 7, parece ser, ¿no? 6 y 7. Y todos estos vinos, que son 3 vinos, son de la clase 6. Pasémosle estos vinos al modelo y con sus características para ver qué nos dice el modelo. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es simplemente volver a convertir a numérico, porque hay un problema nuevamente para garantizar de que tengan la misma clase de las variables que ocupamos para hacer el modelo, y por eso corremos esto nuevamente, lo mismo que habíamos corrido antes para que funcione correctamente. Entonces, lo corremos los modelos y hacemos, y estos es nuestros tres vinos, que le falta la etiqueta, la última etiqueta. Entonces, lo que vamos a hacer es, usando el modelo que ya teníamos, con la nueva data, vamos a hacer la predicción, a ver qué nos dice. Entonces, haciendo la predicción, me dice que los vinos son 5, 6 y 6. Se equivocó en el 5, lo cual no es relativamente tan malo en principio. ¿Por qué? Porque un vino de clase 5, clase 6 puede confundirse de alguna manera y puede ser subjetivo desde el punto de vista del catador, en principio. ¿Okay? Entonces, el modelo clasifica relativamente bien para la clase 5, la clase 6 y 7, 5, 6 y 7 en general. Eso es lo que tendríamos. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar en general a partir de acá? Aquí hay que despedir al catador. ¿Disculpa? Que hay que despedir al catador. No necesariamente. No lo despediríamos porque por lo menos con la data que tenemos no construimos nada bueno para los vinos buenos ni malos en general, y solamente varios vinos 5, 6 y nada más son los únicos vinos que hacen. No creo que sería despedir, sería en principio. Pero si nos hubiese dado un modelo bueno para toda la data, en principio estaría pensando en ahorrarnos de unos pesos con el catador. Pero bueno, no sé. Sorry. Ok, a partir del análisis, ¿qué es lo que uno esperaría? Bueno, primero, que los vinos de la clase 0, 1, 9 y 10 no están presentes en la muestra. Eso es parte de mi conclusión de mi trabajo, digamos. Los vinos no son ni muy malos, ni tampoco extraordinarios lo que tenemos para poder clasificar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Las clases correspondientes a 3 y 8 tienen muy pocos datos. Esa es la primera cosa que nos vimos en general. Por lo tanto, las clases no están bien representadas en la muestra. Esto quiere decir que de antemano sabemos que no podemos obtener buenos resultados en la clasificación de los vinos de las clases 3 y 8. ¿Por qué? Porque están mal representados. Veamos la accuracy. La accuracy es 0.63, más o menos. Creo que está dentro del rango yo lo hice con parte de la data y está dentro del intervalo de confianza. Bien, y esta varía en un intervalo de confianza que está acá, digamos, ¿no? Con un 95% de confianza. Esto quiere decir que el modelo no tiene una exactitud buena en principio, ¿no? En todos los casos, y no podemos confiar en su totalidad en el modelo. Repito, un buen modelo tendría que tener una exactitud un poco más alta, ¿no? El clasificador tiene sensibilidad nula para clasificar vinos 3, 4 y 8, ya lo vimos ya, ¿no? Como era de esperarse, precisamente porque no hay representación en las clases. En cambio, la especificidad 1 o casi 1 en todas las clases, lo que quiere decir es que puede detectar cualquier otra clase que no sea justamente 3, 4 y 8. En pocas palabras, no se detectan ni los vinos más malos, clase 3, 4, ni los más buenos, que la clase 8. Esto fundamentalmente el clasificador no pudo entrenarse, no un problema del clasificador, es casi un problema de la data que teníamos. ¿Okay? Las mejores métricas son para los vinos 5 y 6, es decir, los vinos regulares, no muy malos ni muy buenos, en principio, ¿no? Profe, yo tengo una duda ahí. Dale. En el punto anterior dijo que el problema no era tanto del modelo, sino que del entrenamiento de la data en sí. ¿Por qué puede saber eso? Porque no estaban representadas las clases 3 y 4. No sé, no tengo suficientes datos para 3 y 4. ¿Entiendes? Entonces, disculpen, por eso, disculpen, mejor dicho, para 3, 4 y 8, en principio, para esos 3 no tengo suficientes datos. No puedo echarle la culpa al clasificador. Simplemente, como vimos al principio, había un 0,6% de vinos de clase 3. Y, o sea, no hay mucha representatividad y no está suficientemente entrenado en esos casos. Exactamente. No puedo echarle la culpa que el clasificador es malo. Simplemente lo que voy a recomendar es simplemente, como conclusión general, se recomienda tener más datos
y que estos estén balanceados. Ese básicamente es una conclusión que hago de mi trabajo, digamos. ¿Puedo mejorar? Sí, puedo mejorar con más datos. Y por el momento no se me ocurre echar a los expertos clasificación de los vinos y sustituirlo por una inteligencia artificial porque primero la data no es suficiente y no he validado suficientemente mi modelo. O sea, sería, sigamos trabajando hasta poder tener un clasificador o una inteligencia artificial mejor. ¿Se entiende más o menos? Ese es el tipo de comentario basado justamente en las métricas, no es en mi opinión, o sea, no es mi opinión. Y cuando digo mi opinión es una sugerencia, ¿no? O una recomendación. No puedo decir, es muy importante cuando uno trabaja con datos, no asumir cosas. No es una relación causal, no es una relación estricta. Tengo que saber si mi data apoya lo que estoy diciendo o no. Entonces eso es importante en los comentarios. Y fíjense en eso antes de dar una opinión, porque ahora voy a evaluar un poquito más el tema de las métricas y cómo la utilizaste para justificar tu opinión. Es decir, ahora los comentarios van a ser un poquito más exigentes que en la primera vez, donde hasta cierto punto permitía una opinión, pero ahora no hay una opinión a menos que efectivamente digas que es una opinión, que no la está validando tu dato, sino que es una recomendación o una opinión tuya. ¿Se entiende la idea? ¿No? Es importante, el trabajo de datos es un poco estricto en ese sentido porque los datos dan para mucho también. Entonces tú tienes que justificar estadísticamente el problema. En eso consiste el problema completo, así como debería hacerse, como debería trabajarse un problema con regresión multinomial. ¿Se entendió o no? ¿Cómo funcionó? Por acá muy bien. ¿Qué es lo que uno esperaría ahora? Bueno, lo que esperarían ustedes, disculpen, ¿qué esperarían? Bueno, que va a cambiar la data, evidentemente. Algunas preguntas pueden modificarse, pero lo grueso está acá. Eso básicamente el tipo de comentario, el tipo de métrica que hay que sacar, cómo funciona, etcétera, etcétera. Veamos ahora otro tipo de problema donde hay que decidir entre dos clasificadores, elegir el mejor, adicionalmente explicar por qué lo utilizaste, las métricas, etcétera, que sea el otro tipo de preguntas que uno puede trabajar. Entonces, para eso, por favor, chicos, tienen que entrar al otro ejercicio que dice marketing bancario. Creo que es el 9 punto algo, déjenme verlo bien. Entonces, sería el ejercicio 9.6. que dice marketing bancario y en principio tienen que bajarse a ver si la dataset está... Ups, ¿no lo puse o no? Justo abajo, profe, Bank, ¿o no? Banks, justamente, disculpen, es Banks CSV. Esas son las dos cosas que hay que bajar, gracias. Eso es lo que hay que bajar. Entonces vamos a entender bien, repito, no es tan difícil el tema, además esto es una ayuda para que puedan entender cómo funciona la metodología en este caso. Mientras ustedes están bajando la data y escribiendo, le cuento de qué se trata esto. Marketing bancario, bueno, esto es un trabajo que viene, bueno, esto sí es un trabajo de investigación que hicieron en 2011 y fue utilizado, bueno, ya tiene sus años, tiene 10 años, pero básicamente es un trabajo que se publicó en una revista, en un proceeding de simulación, en una conferencia. 2011. Es decir, son datos, son cosas que se publican, así se trabaja con la data en principio. Entonces, los datos de esta pregunta están relacionados con una campaña de marketing directo realizado por una institución bancaria que está basada en llamadas telefónicas. El objeto es vender crédito de consumo entre sus clientes. El objetivo es predecir si el cliente aceptará tomar el crédito de consumo con la variable I. Es decir, el banco llama por teléfono a sus clientes y además tiene un historial del cliente y básicamente le ofrece un crédito de consumo para ver si el cliente lo acepta o no. Los datos del cliente están contenidos en una base de datos que tiene el banco, que tiene que ver con la edad, el trabajo, si está casado o no, la educación. El default es si tiene deuda en el crédito. El balance es el promedio anual de balance es lo que en euros, lo que tienes básicamente en la tarjeta de crédito, lo que es el balance. Housing es si tiene algún préstamo, un préstamo para la casa, un crédito hipotecario, y los préstamos si tiene algún tipo de crédito de tipo personal. Estos son lo que se refiere al cliente propiamente tal, digamos, son los atributos del cliente, lo que en la jerga de datos se le llaman atributos del cliente. Después viene con los atributos relacionados con la campaña misma, ¿no? El contacto, es decir,
el tipo de contacto, si no se conoce, si puede ser por teléfono o por un celular, teléfono fijo o celular. El día es el último día de contacto del mes. Last contact day of the month, es decir, cuando se contactó. El mes, el último mes de contacto del año. La duración, es decir, cuánto duró en segundos la llamada o el contacto que se hizo. Hay otros atributos como la campaña, el número de días que pasó desde que se contactó por última vez y varios en general. Me demoro un ratito más explicando porque básicamente las preguntas siempre se relacionan con la base de datos y por lo tanto hay que esforzarse un ratito a entender, por último, no todo el detalle, pero sí saber de qué variables se están hablando. Entonces, el I, que es la variable target, si tomó o no crédito o no de consumo. Y eso no son los valores. Entonces, las preguntas es la siguiente. Utilice los clasificadores de regresión logística y multinomial para encontrar el que tiene mejor desempeño en la resolución del problema planteado. Indique claramente por qué es mejor su desempeño, el clasificador. Y acá le indica que hay que hacer una segmentación de los datos en 70-30, utilizar el mejor clasificador y construir una tabla de confusión con los datos, calculando las métricas asociadas a sensibilidad y explicar. Eso es más o menos lo que se pide acá en este trabajo. Entonces, uno puede pensar, bueno, ¿por qué me dan multinomial si es logística? Logística tiene binario y eso no, por lo tanto logística me bastaría. Y multinomial en principio debería reducirse a la logística, a la regresión logística cuando tengo yes o no. Entonces, ¿por qué tengo que diferenciar dos que deben dar lo mismo? Bien, en principio, estrictamente hablando, la multinomial, desde el punto de vista teórico, tiene que se convierte en logística cuando el problema es binario. Sin embargo, para hacer el cálculo multinomial se utilizan distintos códigos, es decir, la metodología de minimización de la función de coste o lo que haya que optimizar es relativamente distinto a lo de logística. Entonces, en principio, puede ser lo mismo desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico está utilizando un software distinto, como que detrás lo que está dentro de la programación es relativamente distinta. Se optimiza otra función distinta a la logística. De hecho, la logística es mucho más eficiente que la multinomial. La multinomial, en principio, tiene comandos que están relacionados con identificar si hay más o sea, si hay más etiquetas y a quién vas a tomar como referencia. Por lo tanto, en principio, la logística es un poquito más, la multinomial es un poquito más compleja la programación que la logística. Por lo tanto, hay que ver, vamos a comparar si efectivamente los dos software o lo que está detrás de la programación aportan los mismos resultados. Y por eso es probar el desempeño. ¿Ok? Partimos entonces resolviendo el problema. Vamos a cargar la data. Una cosa que se me ha olvidado decirle es que observen que la separación es punto y coma y el decimal es coma. ¿Por qué? Porque esta data viene de un Excel. Viene de un Excel y el Excel utiliza, en vez de separación por coma, utiliza separación por punto y coma y los decimales son con coma. En vez de decir 10.3, por ejemplo, en Excel se escribe 10,3. Por eso es que hay que aclarar esto, si viene del Excel o no la tabla. Entonces es una tabla que viene del Excel. Entonces cargamos la data. En principio uno puede echar una miradita a la data, glimpse de la data, de datos. Y estos son los datos. Veamos acá que están las categorías de los datos. Es un entero, carácter, etcétera, etcétera. Loan, el día es un entero, el mes es un carácter, la duración entero. Parece estar todo correcto. Incluso I está puesta como un carácter y vamos a dejarla como carácter por el momento. Podríamos convertirla a factor. En algún momento lo vamos a convertir a factor. Pero en principio la data está correcta. Es decir, está como debe ser, digamos, en principio. Okay, no hay, los valores numéricos son los numéricos y los caracteres deben ser los caracteres, de acuerdo a los datos. Entonces no voy a hacerle nada más a la data, voy a partir que la data está limpia, en principio. Ok. Bien, ahora lo que vamos a hacer... Sí, te escucho. Antes de partir, ¿este bank CSV era el que ya habíamos visto antes o no? No, es que hay como tres banks. Uno bank 2 que es para separar billetes falsos verdaderos. Hay otro banks no sé cuántito que tiene que ver con crédito, pero crédito de personas que de determinar riesgo. Y este banks es una campaña de un banco en línea que ofrece créditos individuales. Este es distinto. Ya.
Sí, es un esa era la duda, era para ver si lo volví a instalar o no. Sí, esa era la duda nomás. No, es que por eso tienes que bajarlo de todas formas, Banks, porque hay como 3 o 4 que se llaman parecidos. Entonces, todos los que más tienen información de sus clientes, justamente por un problema ya de sobrevivencia, son los bancos, y por lo tanto hay muchos ejemplos de dataset con bancos. ¿Ok? Bien, nuevamente aquí voy a ocupar las ventajas que tiene Caret. Bien, Caret tiene una posibilidad. Nosotros en el ejercicio anterior hacíamos una sola vez, separábamos en 70 y 30, por ejemplo. Y aquí lo que vamos a hacer es, por defecto ya está separado en 70 y 30. O más que nada, no está por defecto nada, sorry, lo vamos a hacer después. Vamos a tomar toda la data para poder trabajar la primera vez y después lo vamos a dividir en 70 o 30. Eso es en la segunda parte del ejercicio. Vamos a trabajar con toda la data, pero Caret me ofrece algo que es interesante, y es que me permite dividir la data en pedazos y dejar reservada una data y correr el modelo para esa data y quedarme después con el mejor modelo de todos. Eso se llama cross validation, que se llama, cuando termina en CB significa métodos repetidos cross validación o validación cruzada. Por ejemplo, si yo escribo un número 2, repítelo 3 veces, significa que la data la dividió en 2 partes. Una vez que dividió en 2 partes, reservó una data como testing, corrió con el entrenamiento con la segunda parte de la data y después lo aplicó sobre testing. Después invirtió el problema. ¿Ok? Después lo repite 3 veces ese procedimiento, de forma tal que hizo 6 veces el trabajo. No sé, y después, ¿qué va a hacer? Va a elegir el mejor modelo, el que mejor resolvió las 6 veces que lo hizo. Ustedes pueden aumentar el número de veces acá o el número de repeticiones para tener un mejor modelo. El único problema que tienen es que cada vez que aumenten esto en aras del tiempo, yo lo dejé en 2 y 3 nada más para tener 6 modelos. Si ustedes aumentan acá, el número de veces que lo va a hacer es muy grande. Y estamos hablando de 4.521 observaciones. Si ustedes tienen tiempo y van a trabajar en algo efectivamente que necesiten una seguridad muy grande de lo que están haciendo, aquí tienen que modificar el número de veces que haga la repetición, y este proceso se hace de manera automática, no lo hacemos nosotros, y eso es la gran cosa que tiene Caret, que trabaja por nosotros. No tenemos que dividir la data, probarla, ver cuál es el mejor modelo, quedarme con los coeficientes últimos, etc. No, simplemente lo corremos usando el train control, que ese es un nombre que nosotros le pusimos, el control de entrenamiento. Pero el comando se llama train control. Ese es el comando. El método que vamos a hacer es cross validation, repetir 2 veces, es decir, dividir la base, la data en 2 partes y repetir 3 veces ese procedimiento. Por lo tanto, lo que va a hacer ahora es cada modelo lo repite 6 veces, en principio, o determina los coeficientes 6 veces. Entonces, primero le llamé el nombre, se llama fit logit, es decir, vamos a hacer un modelo logit o un modelo logístico. Y el comando que usa es entrena tu modelo usando la variable target, que es i, con todos los datos, usando el método glm. Y los parámetros que vas a ocupar para hacerlo te los da el train control que está acá. Este es los parámetros que le vas a pasar. Es decir, construye el modelo 6 veces y guarda el mejor modelo, lo deja guardado en fitlogit. Eso es lo que hace el modelo. Lo mismo, utilizo el mismo esquema, pero ahora lo voy a aclarar que el método que voy a usar es nnet, es decir, el mismo método de multinomial. Este es el paquete nnet, este es el paquete glm. Y lo que hace Caret es ocupar el paquete que yo le muestro acá, ¿no? Entonces, vamos a ver que nosotros no solamente dentro de Caret vamos a tener estos métodos, sino que vamos a tener muchísimos métodos y Caret se va a encargar de manejarlo por nosotros. Perdón. Después, le voy a pedir los resultados. Disculpa, un bank diferente con solo 7 columnas. Ah, wow. ¿A todos les pasó lo mismo? No voy a hacer que hayan bajado otro que no es. A mí también. Ah, por Dios. Okay. Hay un problema ahí entonces. Dame un segundo, por favor, un segundo. No voy a hacer que yo llame a un bank que, como repito, hay varios que se llaman iguales. No hable ser que haya tenido un problema en ese tipo.
Perdón, deme un minutito nada más para arreglar la situación, para subir el Banks correcto, si es que lo necesito. A ver, un segundo. No sé, crear un archivo. No. Permítanme un segundito, por favor, chicos. Deme un minuto para que sea, estoy buscando, buscando el correcto. Hay varios que se llaman igual y ese es el problema. Un segundo. Ahora vamos a subirlo. Ya lo encontramos. Ok. Chicos, verifiquen si ya tienen al final de la sección 9, si ya les aparece. Sí, profe, ahí apareció. Dice Banks, este es, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces, lo que deben hacer es descargar este y por favor, si se llama Bank este es, entonces tienen que modificar el nombre cuando lo llamen, por favor. Esto, cuando lo llamen, en la dataset deben colocar bank este es.csv para que funcione. Esa es como la idea. ¿Dónde estamos parados? Un segundo. Acá, es decir, acá cuando llamen aquí, en vez de banks, lo descargan a su directorio de trabajo y escriban este es acá, ¿no? Este es, ¿no? Ahí lo ponen a escribir y vuelven a cargarlo. Y me dicen cuando esté listo, porque me quedan 14 minutos donde aquí hay muchísimos detalles que hay que darse cuenta del trabajo en general. Me dicen cuando estén listos. Tiene que darle. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. profe. Escucha, profe. Ahora sí. Estoy conectada con el celular, así que va a ser un poquito complicado porque se me desconectó la internet, así que voy a tratar de regresar. Si en algún momento me llega el internet, tengo que cambiar. Entonces, vamos un segundito. Se ve RStudio, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Si hay algún problema, como estoy con el celular, ahí no lo vemos, ¿sí? Pero se está reiniciando. Eso es la dificultad de tener a esta compañía terrible, pero bueno. Ya, ok. Entonces, lo que les decía, estábamos, ¿por dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Acá, en Banks, ¿no? Y vamos entonces a correr los modelos. El modelo multi, fíjense que el modelo multi ahora está corriendo 6 veces el modelo, por eso está así de esta forma. Les decía que si hubiesen puesto más números acá, se hubiese demorado mucho, porque es un modelo, como repito, está usando un software un poquito distinto, y por lo tanto se demora. De hecho, no se demoró, ya se culminó. Y el modelo, de hecho, el modelo logístico lo hace muy rápidamente, porque es muy eficiente, mientras que el modelo NNet es relativamente ineficiente, por eso es un tema de trabajar. Lo hizo varias veces en resolver el problema, y vamos entonces ahora a juntar los resultados. Para eso ocupamos un comando que se llama resample y ponemos una lista de todos los modelos. El logit va a ser el fitlogit. Hay 2 modelos acá nada más. Nosotros podemos incluso comparar muchísimos modelos de una sola vez, y eso es la gracia que tiene esto. Y generamos
Las escalas es para que no nos percatemos de las escalas, simplemente. ¿Aló? Nuevamente se cayó la internet. Vamos a ver si logramos terminar acá, no sé si se podrá. A ver un segundito, todavía no me llega la internet correcta. Vamos a tratar de si puedo avanzar lo máximo que se pueda. Me imagino que estén viendo ahí y si en algún momento se cae, bueno, ahí en todo caso queda el código está presente y abajo está explicado con detalle de qué es lo que uno quiere lograr. También en caso de que no alcancemos en los 10 minutos que tenemos para poder terminar. Como les decía, lo que vamos a hacer ahora es ver los resultados, el sumario de los resultados que están acá. Y lo que hace este comando, comando resultado, es justamente ofrecernos la comparación con todos los modelos. En particular son dos modelos. profe. ¿Sí te escucho? Yo le quería hacer una pregunta, porque cuando me puse a correr código, me salieron como un millón de cosas, así como que está iterando mucho. ¿Y qué se supone que está iterando cuando está iterando? Está haciendo el control, o sea, repito, lo que hace train control es tomar la data, abrirla en dos, y para cada uno de ellos construye el modelo. Entonces, en principio, lo que hace es toma el conjunto de datos, lo divide en dos, se queda reservado con uno, construye el modelo y lo predice con el modelo que te quedó tested. Después hace lo contrario, vuelve a dar la vuelta. Le dio la vuelta. Es decir, tomó lo que había dejado como testing, ahora como training, y lo vuelve a colocar después como, y lo vuelve a medir. Y eso lo hace 3 veces, lo repite 3 veces, porque las divisiones son aleatorias. Entonces te permite, de alguna manera, hacer lo que se llama cross-validación, es simplemente usar tu data tu propia data para irla particionando y mejorando tu coeficiente, para elegir el mejor modelo que prediga mejor entre todos. Es decir, básicamente por eso te aparecen aquí las informaciones. Es decir, te da el mínimo valor obtenido de todas las clasificaciones que utilizó, te da un mínimo de accuracy del 89, de todas las... El precio mínimo de todo. Para todos las veces que hizo el proceso, lo que hizo fue hacer un balance de cuál es el mejor modelo en principio, y eso es lo que te está dando acá cuando yo le pido que me dé resumen de los resultados. Es decir, la accuracy mínima que obtuvo para el modelo, ¿se entendió por qué hace tanta iteración? Porque está haciendo muchas veces el cross-validation. Esta es la validación cruzada que hay que hacer. ¿Sí? De hecho, lo debe haber hecho hartas veces, digamos, no 6, sino básicamente lo hace 2 veces acá, por 3 veces, es decir, y 2 veces en realidad son 6 veces, itera 6 veces, y cada 6 veces itera 100, en particular el modelo digamos, el multinomial itera 100 veces. Pregunta, ¿se logró? ¿Lograron? ¿Ya lograron los resultados? ¿Terminó de iterar? Sí, yo por lo menos sí. Ya. Yo también, profe. Ya, ok. Si ustedes, repito, lo que yo les decía, que si quieren mejorar su modelo notoriamente, ustedes pueden simplemente aumentar el número de veces que divida su data. Entonces lo dividiría en 3 partes y lo haría 3 veces y así sucesivamente. Pero tendría que hacer 9 iteraciones y cada una con 100 pasos, es decir, como máximo. Es decir, estamos hablando de 900 cosas que van a aparecer en la pantalla y por lo tanto aumenta. Eso no lo hace eso no es un problema para la regresión logística, que es muy rápido la resolución, está muy optimizado. El multi es un poquito más lento en hacerlo. Después vamos a tener muchísimos clasificadores que se los vamos a pasar, vamos a hacer cross-validation y en principio yo le voy a pedir que se demore un ratito calculando para tener el mejor modelo. Entonces, esta es la forma de trabajar con distintos modelos. El sumario me lo permite, no tengo que hacerlo yo cada uno por separado, como les decía, sino que me permite hacer comparación. Entonces, vemos, si vamos a medir la accuracy de estas dos, digamos, de estas dos, vemos que, por ejemplo, ustedes vean que se parecen bastante las accuracy. Este es el primer cuantil y básicamente son lo mismo, ¿no? O sea, en esencia son casi lo mismo, ¿no? La máxima es casi la misma en general. Quiere decir que los modelos de alguna manera lo hacen bien y se cumple aquello de que efectivamente el modelo logístico es justamente un modelo
como es que el caso particular del modelo multinomial en particular. O sea, básicamente los dos se cumplen bastante bien, ¿no? En principio. ¿Se ve que son más o menos iguales los modelos? ¿Con la misma accuracy? Sí. Ya, ok. Hay un pequeñito detalle que yo no les he hablado mucho y no tengo mucho tiempo, pero van a leerlo. Yo le voy a dar solamente una idea intuitiva y además aquí está la forma de calcularlo manualmente, que son el kappa. El kappa, de alguna manera, te dice algo importante. Te dice que la clasificación en principio podría ser dada o la exactitud puede estar dada por un problema casual y tiene que ver con el balance de tus datos. Yo traté de explicarlo acá con esta frase y después más abajo escribo. Y lo que hace kappa es tratar de eliminar o tratar de normalizar digamos, tu exactitud respecto a la casualidad. Por ejemplo, yo puedo tener 70% de la muestra corresponde a la clase negativa y un 30% a la clase positiva. Sin embargo, quiere decir que con más casualidad yo puedo clasificar bien la clase negativa que la clase positiva simplemente porque está más representada, tiene un 70% más. De hecho, mi accuracy puede ser del orden del 70%, lo cual es una buena accuracy, una buena exactitud. Sin embargo, no clasificó ninguno bien de la otra clase, simplemente porque se rigió por un problema casual. Es decir, lanzar una moneda, no sé si lanzar una moneda, sino que la probabilidad es 0,7 para obtener la clase negativa y 0,3 para obtener la clase positiva. Por lo tanto, voy a tener 70% de probabilidades de tener la clase por un problema ya simplemente casual. Es simplemente un problema en general. Entonces, lo que hace la capa es normalizar por esa casualidad. Y esta es la forma de capturarlo. Básicamente es eliminando lo positivo, o sea, es eliminando la casualidad, de alguna manera. Y esta es la forma de capturar el kappa. Y en principio, el kappa, aquí hay una regla, más bien una regla práctica, que si el kappa tiene nivel del orden de 0,20, o significa que no hay ninguna coincidencia, es decir, que mi clasificador no le achuntó a nada. Entre 0,21 y 0,39 es un achunte mínimo y así sucesivamente. Eso básicamente es como una regla práctica, más que una cosa como establecida en piedra, como les decía. Esto es una regla práctica y por lo tanto el kappa también es una información interesante de manifestar. Entonces, por ejemplo, vemos que en todos los casos son el kappa de multinomial de regresión, a pesar de que es más lento, es relativamente un poquito más alto, es decir, está en el orden débil. O sea, quiere decir que mi clasificador tampoco es la muerte, ninguno de los dos para resolver el problema. Y ahora vamos a ver por qué. Me quedan 2 minutos, o sea, ustedes van a dedicarse más bien a verlo ustedes mismos. Voy a adelantarme rápidamente, pero vean que el kappa es una buena medida también para verlo, ¿no? Entonces, estas son más o menos como la regla práctica del kappa. Y repito, el rol de kappa es eliminar el problema de haber clasificado por casualidad, precisamente porque una de las clases está muy representada y la otra no. Entonces uno puede probar perdón, ¿dónde estamos acá? Puede ver la proporción que tenemos y ustedes fíjense la proporción que tenemos. Tenemos un 88% de los clientes que dicen no versus un 11% de los clientes que dicen sí. Quiere decir que la clase de las personas que dicen no está más representada que la clase que dice yes. Por lo tanto, incluso puedo no indicar a ninguna persona que dice yes y estoy prácticamente diciendo que la exactitud es del 88%, lo cual me daría un modelo espectacular, pero es un modelo que es falso en principio. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, el kappa también es importante. ¿En qué sentido es importante? Cuando hay una data muy desbalanceada. Cuando es muy desbalanceada, me voy a fijar en el kappa y el kappa de alguna manera me dice que de los dos, el multinomial es un poquitito mejor que el resto. Siempre está por encima de 0,4, 0,4, 0,4 y este puede estar entre 0,35. Es un poco más variable en principio. Entonces, de los dos modelos, este es mejor, pero en principio el modelo Logit es un modelo que tampoco lo hace mal y es un modelo más eficiente en el sentido de cálculo. Más que nada es más rápido que hacerlo con el otro. Y una de las cosas que tiene el otro es que yo tengo que dar siempre una referencia, que aquí por defecto no lo aclaré, simplemente lo corrí el modelo.
la referencia que voy a dar para el kappa. Ok, disculpe, para calcular los modelos. Rápidamente, lo que vamos a hacer ahora es usar el modelo Logit en vez del otro modelo. Yo decidí tomar el modelo Logit por la rapidez con que corrió, no itera, y lo voy a correr directamente usando ahora, separando la data en dos partes. Es decir, vamos a usar nuevamente cross validation, pero voy a entrenar la data. Me faltó acá, por favor, no lo hice. Ustedes, por favor, separen en 70, de la misma forma que lo hicimos arriba en el 80, hacerlo acá. Aquí la corrí con todos los datos nada más. Esto está malo, porque había que usar los datos de entrenamiento. Chicos, entonces, por favor, acá separar los datos en 70 y 30 y correr los modelos acá de la misma forma que está acá. Entonces, rápidamente, chicos, corro el modelo y lo que voy a hacer ahora es, número uno, es determinar la importancia de mis variables. Y acá me faltó porque no alcancé, quizás no lo hice. Tienen que correr, perdón que me mueva tanto hacia arriba, pero tienen que incluir ¿dónde está? Esta parte. Esta parte completa deben de incluirla, por supuesto, adaptándola a lo que está ahí, para determinar la matriz de confusión. Por favor, me faltó dividir las datas de entrenamiento, testing y correr mi modelo, no con toda la data, sino simplemente con la data training, nada acá. Ese pedazo que está acá, por favor, deben de copiarlo en mi línea 366 a 378 e incluirlo acá para dar respuesta a la segunda pregunta. Perdón, ahí parece que se me fue el problema. Y solamente lo corrí, estamos hablando de acá. O sea, acá deberían de hacer el entrenamiento y dividir en dos partes, pero... Perdón. No lo copié, ustedes lo copian. Y lo pegan acá. Y el modelo acá, en vez de correrlo para los datos, córranlo para los datos train. Y calculen la matriz de confusión que se va a guardar en modo. La otra parte que me importaba era lo que yo les decía, yo puedo determinar la importancia de las variables usando un comando que tiene caret que se llama var import. ¿Ok? Entonces, cuando hago esto, aquí me da un índice, me está diciendo que la variable duración o un plot, que el plot que está acá me va a indicar qué variable va a ser más importante. La duración de la llamada se convirtió en la variable más importante. Un minutito más y termino para ver las conclusiones y los comentarios cómo tenían que hacerlo. En principio, aquí tengo que aclarar que los modelos de accuracy de logística tienen un promedio de 0,90 y está entre este y este 95%, lo que no es un modelo, por lo que es un modelo con muy buena exactitud o un modelo con buena que se puede trabajar. Evidentemente hay que ver la sensibilidad, la precisión, que no lo aclaré acá, ¿no? Pero creo que sí lo corrí, pero no lo pegué. No lo pegué el comando. Entonces aquí está la sensibilidad, que hay que ver si el modelo es sensible o no. Y al final también veo con respecto a las variables la duración. La duración es cuánto se demoró la llamada. Cuando alguien levanta una llamada del banco y se demora, eso se mide. Y básicamente la moraleja es que si no estás interesado corta rápido la llamada, porque básicamente te van a tomar como que tú estás interesado en decir que sí. Eso es una de las cosas que sale dentro del modelo. Simplemente la duración de la llamada, cuando tú aguantaste todo lo que te dijo la persona que te quería vender el crédito, significa que tú estás interesado. Esa es la idea. Ok, chicos, termino entonces. Revisen los comentarios. Este es el tipo de comentarios que espero del trabajo que van a realizar. Con esto quedo. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Consulta, pregunta, ¿estamos ok? ¿Se entendió? Sí, todo bien por acá, profe. Ok, bien. Entonces, repito, creo que probablemente mañana van a tener el certamen arriba para que le echen una mirada y van a tener 2 semanas para resolver.